noches, señores de la Cámara de Comercio del Santa y de la Cámara de Comercio de Huaraz, empresario y público en general. Sean bienvenidos a esta conferencia virtual que organiza la Universidad Tecnológica del Perú. Mi nombre es Johnny Almendra Cernaqué. En mi calidad de director del Campus Tecnológico de Chimbote, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia virtual denominada Retos Estratégicos, las 5 acciones mandatorias. Este espacio de capacitación es organizado por la Universidad Tecnológica del Perú con la finalidad de enriquecer sus conocimientos, dada la coyuntura que atraviesa el país. Sin más preámbulos, quiero presentar al exponente de esta noche. Él es Pablo Montalbetti, nuestro decano de la Facultad de Administración y Negocios. Pablo cuenta con un PhD de la Universidad Politécnica de Cataluña, realizó estudios de especialización en Dirección Estratégica en Tongji University en China, en el IIC de Business School en la Universidad de Navarra y en Harvard Extension School. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Es también Chair de Vistage, director de empresas y miembro de consejos consultivos. Les dejo con ustedes a Pablo Montalbetti, nuestro decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Tecnológica del Perú, sin antes indicarles que pueden dejar sus preguntas por la opción de preguntas y respuestas. Pablo, bienvenido. Johnny, muchas gracias por la introducción y por la invitación a este conversatorio que hemos llamado los 5 retos estratégicos, las 5 acciones mandatorias. Quiero comenzar con una frase que me parece tremendamente importante hoy en día más que nunca. Muchos nos preguntamos cómo transformamos las organizaciones. Y es verdad, tenemos que transformarlas. Pero hay una pregunta previa que es tremendamente importante, que es: ¿nosotros nos estamos transformando? Es decir, no podemos transformar organizaciones si primero nosotros no nos transformamos. Es decir, si nosotros evolucionamos a través de una serie de acciones que les comentaré a lo largo de esta presentación. ¿Cuáles son estas 5 acciones mandatorias? La primera, el entendimiento del entorno. Segundo, la transformación personal. El tercero, el pensamiento estratégico. El cuarto, la transformación organizacional. Y el quinto, lo que hemos llamado aprendizajes o algún tipo de reflexiones. Comencemos con el primero, con el entendimiento del entorno. Muchos le llaman un entorno VICA por las siglas. Este es un concepto que nació en Estados Unidos y fue muy aplicado durante el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Y se hablaba que existía este entorno. El entorno que nosotros estamos viviendo hoy en el Perú es un entorno similar, no por los actos terroristas o los temas políticos, sino por el shock que ha ocasionado esta pandemia en el mundo, por el shock de la noticia que dio la vuelta al mundo y que nos sigue afectando. Y por lo tanto tenemos que entender que nuestra situación actual es tan complejo que es mucho más difícil todavía tomar decisiones. Si en un ambiente normal es difícil decidir estratégicamente, un ambiente VICA, es decir, de alta volatilidad, un ambiente de incertidumbre, un ambiente de complejidad y un ambiente de ambigüedad, obviamente el contexto es mucho más complicado. Entonces, lo primero es que tenemos que asumir que no estamos en un contexto normal. Unos dicen que vamos a regresar a la situación actual, otros que no. Yo comparto más esta segunda opinión. Creo que hay muchas definiciones, acciones, comportamientos que se van a quedar en el tiempo y se van a quedar en el futuro, y por lo tanto tenemos que hacerle un seguimiento. Este entorno complejo que tenemos que entenderlo trae una serie de estadios que ha demorado más o menos en las distintas personas. Hay algunos que siguen confundidos, otros ya pasaron la fase 1 de confusión. Segundo, no saber qué es lo que está pasando realmente, a qué se debe, cómo se va a resolver, en qué plazo, cómo me va a afectar, etc. El tercero es la asimilación, es decir, ya estoy entendiendo lo que está ocurriendo, sin embargo no estoy seguro qué es lo que debo hacer frente a este entendimiento, que es lo que llamamos asimilación. Luego de la asimilación vienen los cuestionamientos.
qué cosa creemos que va a cambiar, cómo nosotros tenemos que readecuarnos en nuestra vida personal, familiar, laboral, con este contexto que si bien pensábamos que iba a ser de 1 o 2 semanas, ya tenemos casi 90 días y seguimos en un confinamiento complicado. Luego de este cuestionamiento es que vienen los planes, pero los planes temerosos, planes porque no hemos vivido esta experiencia antes y por lo tanto son planes que tendremos que ejecutar, planes flexibles para poder ir adecuándolos en el camino. Luego viene la actuación, los ajustes a estas acciones y finalmente la medición de la performance, es decir, cuán bien lo hemos hecho. La gran reflexión en este entendimiento del entorno es una primera conclusión, que es tenemos que actuar con agilidad, con prudencia, sin perfección. Hay dos modelos típicos de los años 70 u 80 que se pusieron muy de moda, que era o el estilo asiático o el estilo norteamericano. ¿Cuál era el estilo asiático? Se tomaba mucho tiempo para tomar la decisión, pero implementaba muy rápidamente. En cambio, el estilo norteamericano era, se tomaban decisiones rápidas y se hacían los ajustes en el camino. Bueno, estamos hoy en este contexto más norteamericano, donde tenemos que asumir mayores riesgos con prudencia. Prudencia es una virtud, que quiere decir actuar con responsabilidad, con conocimiento de causa, pero con agilidad. Y sabiendo que si bien nuestra solución, nuestras propuestas no serán perfectas, más vale ir caminando, vamos trotando, vamos corriendo y vamos ajustando las situaciones en función de los nuevos escenarios que se van presentando. Entonces, el primer gran tema, entendamos el entorno. Segundo gran tema, debemos actuar con agilidad, con prudencia, sin esperar la perfección. Segundo reto estratégico, la transformación personal. Y yo les dije en la frase inicial que es muy importante saber cómo transformarnos personalmente para poder ayudar a transformar nuestras organizaciones. En este sentido, hay una discusión sobre dos tipos de acciones. Lo que se llama la reacción de las personas y lo que se llama la transformación de las personas. Siempre ocurre que frente a un hecho poco conocido de un momento a otro, que todos reaccionamos. Frente a una enfermedad, frente a un sismo, frente a un diluvio, frente a lo que vivamos, digamos, de un factor externo, nosotros reaccionamos con la poca información que tenemos en el momento y comenzamos a actuar. El problema en la reacción, que sin lugar a duda tenemos que aplicarla, es que esta no puede durar por mucho tiempo. Porque las reacciones normalmente tienen origen externo, y eso está absolutamente estudiado. Origen externo quiere decir que estamos actuando por convicción de terceros, sea de temas académicos, sea de jefes en el trabajo, sea de familiares, sea de la información que recibimos a nivel mundial, frente a una serie de información que recibimos, hechos, sugerencias, comportamientos, nosotros reaccionamos. Pero ¿cuál es el problema de la reacción? Que la reacción no implica un convencimiento interno de lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto actuamos porque nos los han dicho, porque probablemente sea bueno, pero no porque nosotros estemos convencidos que tenemos que actuar. Cuando uno reacciona, uno normalmente reacciona a medias y va ajustando. Implica ciertas mejoras de donde estábamos antes. Sí da resultados a corto plazo, pero claramente con una falta de convicción que hace que no nos podamos transformar. Y así como hablamos en la lámina anterior de escenarios, tenemos que salir rápidamente de este caos, de esa confusión, al entendimiento, a la asimilación y a la actuación. Y para eso nosotros tenemos que transformarnos. Y transformarnos por convicción propia, porque sabemos que tenemos que actuar no mejor, sino actuar distinto. Y ese actuar distinto es porque el mercado, el contexto país,
la sociedad nos los exige y nosotros conscientemente queremos actuar con esa responsabilidad. Podemos reaccionar a medias, no podemos transformarnos a medias. Tenemos que transformarnos al 100%, colocando todos nuestros sentidos muy activados para poder actuar. Implica reinvención, y reinvención quiere decir un cuestionamiento absoluto de las cosas que oímos, hacemos, actuamos, comportamientos, etc. Lo bueno de la transformación, que no solamente es un tema de resultados a corto plazo, sino son mucho más estructurales y por lo tanto tiene una implicancia y una certeza en el mediano y largo plazo. Y como les dije, en la transformación tenemos todos los sentidos activados. Y por lo tanto, la siguiente conclusión que yo le quiero transmitir, compartir y que la apliquen, es que pasemos de la reacción a la transformación. Y eso implica, sobre todo, fortalecer nuestras competencias internas, adecuándolos a este nuevo contexto. Y ese fortalecimiento tiene que priorizarse con las competencias personales. Sabemos que hay competencias personales, interpersonales y profesionales. Las personales son las típicas ¿no? Automotivación, autoconocimiento, es decir, que yo mismo internamente me interiorizo, me lo propongo y lo hago con la mayor voluntad y deseo de que las cosas ocurran. Algunos clasifican estas competencias como blandas y fuertes, o soft y hard. A mí no me gusta para nada esta clasificación, porque soft suena muchas veces a que son competencias débiles y no tiene nada que ver. Es más, hoy en día las competencias soft son realmente las competencias hard y están para quedarse. Y por lo tanto, mejor usemos y hablemos de competencias personales, interpersonales y profesionales. Fundamento para la transformación personal. Hay muchos autores que hablan de 3 fundamentos para la transformación personal, que le llaman el querer, el saber y el poder, que habrán escuchado estas 3 dimensiones. Bueno, hoy en día yo planteo 4 y con algunas variaciones. La primera, antes del querer, yo le llamo aceptar la realidad. Siendo consecuente con lo que dijimos anteriormente, si no entendemos el contexto, ¿cómo podemos actuar? Y eso implica un entendimiento real y una aceptación a futuro de que los cambios vienen y vienen para quedarse. Con esa visión de mediano plazo y no como esa reacción cortoplacista. Segundo, más que el querer, yo prefiero llamarlo el desear, porque el desear para mí tiene una concepción mucho más profunda, más aspiracional, más estructural y más de visión de futuro. Yo quiero mucho a mis hijos, pero mejor es desearle lo mejor a mis hijos, porque tiene esa connotación y ese contexto mucho más potente, mucho más comprometido y mucho más de largo plazo. El saber, el conocimiento. Nosotros no podemos transformarnos si no estudiamos, si no investigamos desde cosas típicas que todos estamos haciendo, que es el home office, que es mucho más que tener una computadora e internet. El home office significa un estilo de trabajo totalmente diferente. Y si somos jefes, ¿cómo lideramos a nuestro personal a la distancia? Y por lo tanto tenemos que aprender rápidamente aquello que en algún momento lo habíamos escuchado como una cosa que por ahí suena interesante, a una cosa mandatoria que en el corto plazo tenemos que aprender. Cómo utilizar estas herramientas de Teams, de Zoom, etcétera, que facilita muchísimo conversatorios de estas características. Y finalmente, más que hablar de poder, yo prefiero hablar del decidir y hacer. Decidir y hacer no son sinónimos. El gran error no llevarlo a la práctica. En otras palabras, nosotros podemos decidir ir al médico, pero no vamos.
¿Y cuántas veces lo hemos hecho o lo hemos pensado? Es que yo sé que tengo que ir al dentista, es que sé que tengo que llevar mi perro al veterinario, es que sé que tengo que ir a visitar a mis padres, es que sé, sí, lo sabemos, hemos decidido hacerlo. La pregunta es, ¿fuiste? Y eso es lo que diferencia a una persona que reacciona a una persona que se transforma. Aquella persona que se transforma hace que sus decisiones se conviertan en hechos concretos. En las organizaciones que hoy estamos liderando de una manera distinta, tenemos que hacer lo mismo, con mucha empatía con nuestro personal, entendiendo lo que están pasando, con la rigurosidad y exigencia que requiere cualquier negocio y comprometernos en lograr esa concreción de resultados positivos dentro del contexto de la mejor forma posible. El tercer reto, el de pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico nos dice que es bueno partir siempre de la racionalidad a la intuición y la experiencia. Si yo le hiciese a ustedes alguna pregunta, como por ejemplo, ¿creen ustedes que en un mes saldremos o no de la pandemia? Hay dos cosas. Una es, mira, yo creo que sí, mi intuición, yo creería que sí, rápidamente, etcétera. Y la otra racionalidad es, oye, ¿qué ha pasado en otros países? Investiguemos cuál ha sido la evolución en otros países. Adaptemos ese comportamiento a nuestra realidad. ¿Qué cosa es diferente? Por lo tanto, el pensamiento estratégico nos exige partir en los análisis de lo que se llama criterios de legitimidad. Cuando alguien comienza una discusión con yo pienso, yo creo, no me gusta. Yo prefiero partir y decir, señores, por ejemplo, las ventas han caído 30% este mes. ¿Qué vamos a hacer? Versus, oye, creo que las ventas han caído, me parece que no tanto, yo creo que la competencia le ha ido peor. Esos supuestos, esas afirmaciones a medias, esas verdades a medias son tremendamente peligrosas. Insisto, pensamiento estratégico nos debe llevar, más que tirar dardos a ver dónde caen, prefiero el gráfico a la derecha, donde nosotros le damos al bull. Y por lo tanto, la racionalidad como punto de partida del análisis es la mejor oportunidad para lograr resultados. No todo es racional, no todo es matemático. Obviamente, a esa racionalidad hay que incluirle intuición y experiencia, feeling, como quieran llamarlo. Puede ser que la mejor decisión del punto de vista numérica no sea la que yo tome, por otros motivos, por las causas o consecuencias que puede tener, pero siempre por decisiones racionales como punto de partida. Conclusión, lo que vayamos a hacer en nuestra vida personal, familiar, laboral, social, etcétera, que tenemos que tomar decisiones, les aconsejo que traten de buscar en la medida posible que el punto de partida de cualquier discusión sea un punto de partida racional, objetivo, comprobable, demostrable, y a partir de eso guiar cualquier tipo de discusión. En resumen, Einstein, lo que aprendemos, y segundo, lo que respiramos, lo que vivimos, esa edad que tenemos, el cual hemos acumulado una cantidad de comportamientos, aprendizajes, experiencias maravillosos que complementan a esos conocimientos que nos ha servido para lograr este pensamiento estratégico. Permítame ponerles 2 o 3 ejemplos para que se entienda. El primero, el esfuerzo es un medio, no es un fin. Algunos podrían decir, es un fin para los niños. Sí, es verdad. Yo creo que tiene mucho mérito que los chicos se esfuercen. Y claro que hay que aplaudirlos. Pero los adultos tenemos que acostumbrarnos a dar resultados. Es que estuve cerca, es que casi llegué, es que casi cumplí la meta. Como escuchamos muchas veces, casi fuimos al mundial. Bueno, finalmente llegamos al mundial. Y todos nos sentimos orgullosos en la mejor barra del mundo. En otras palabras, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo
para que los resultados se den. Obviamente tendremos dificultades, no es fácil, habrán complicaciones, quizá por ahí algún indicador no se cumpla, pero pongámonos en la cabeza el compromiso, no esforzarnos, sino lograr resultados. ¿Cómo? Les pongo en el siguiente ejemplo una buena recomendación. No sé cuántos de ustedes han corrido una maratón, yo no. Una maratón tiene 42K, yo creo que Johnny se ha corrido maratones, tiene pinta Johnny de haber corrido varias maratones. Por lo que me he enterado, conocimiento, la maratón es 42K, 42 kilómetros. Pero resulta, no sé por qué, que cuando nos preparamos para correr 42 kilómetros, tenemos problemas. ¿Por qué? Por motivos obvios que podemos saber con anticipación. Por ejemplo, oye, ese día llovió, amanecí con dolor de cabeza, en las zapatillas no sé qué pasó, el del costado me empujó, la pista estaba resbaladiza. En otras palabras, siempre hay factores externos que complican que logremos nuestra meta. Y por lo tanto, si queremos correr 42K y por lo menos llegar a la meta, que es la satisfacción para muchos, más que ganarla, llegar a la meta, no para Johnny, pero para la mayoría llegar a la meta, Johnny quiere ganar, es que tenemos que prepararnos para correr 50 kilómetros. Esos 8 kilómetros, entre comillas, de margen, es lo que yo estoy previendo de los factores negativos que me van a afectar externos, quiera o no quiera. Igual en el presupuesto de una empresa o el presupuesto familiar. Si yo no quiero gastar más de 100 soles al mes, propóngase no gastar más de 80, porque esos 20 siempre habrá una buena justificación, razón, por cual lo vas a necesitar. Y por lo tanto, si su presupuesto es de 1.000.000 de soles, presupuesto 1.100.000 soles, presupuesto 1.200.000 soles. Eso te va a exigir muchísimo para poder lograr o tener mucho más chance de llegar a la meta. Y cuando alguien venga con la excusa, razonable o no, que es que mira que la competencia bajó el precio, que sacó un nuevo producto, que me quedé sin stock, que tuve un problema en materia prima, todo eso que sabemos que va a ocurrir, porque eso va a ocurrir siempre, entonces tenemos que prepararnos con la contingencia suficiente para que a pesar de esas complicaciones o limitaciones podamos cumplir nuestra meta. Y entonces lo que le proponemos para que ese esfuerzo se convierta en resultados, no se preparen para 42K si es que van a correr 42K, sino prepárense para 50 y esos 8 kilómetros lo tengan de margen. Transformación organizacional. Cuarto tema. Hay dos formas de pensamiento. La de arriba, que es la tradicional. Tengo un punto de partida hoy y cómo potencio lo que tengo. Cómo hago lo que hoy es un gran negocio, hoy lo que me va bien, lo hago mejor en el futuro. La gráfica de abajo es distinta y dice con el círculo rojo cuál creo que es el futuro y luego vengo con la flecha hacia abajo y me pregunto qué tengo hoy respecto a ese modelo del futuro. El primero es el típico diagnóstico, que siempre hay que hacerlo, pero a veces el diagnóstico nos encasilla, nos pone unas digamos, bisagras muy poco abiertas que no nos deja ver lo que ocurre en otros ambientes. Y por lo tanto proyectarnos y entender cuál creemos que va a ser el futuro en nuestra empresa, en nuestra industria, en nuestro sector, es tremendamente importante. Otra vez, pensamiento estratégico. ¿Qué pasa en qué hacen otras empresas que son líderes en el país? O en otras ciudades, o en otros países, o cuáles son las mejores prácticas. Adelantémonos a lo que creemos que es el futuro y incluyamos en nuestro diagnóstico qué podemos hacer para incorporar en nuestro modelo actual las acciones en el futuro. Gary Hamel, un gurú en el tema del management, tiene dos frases bien interesantes, que dice lo siguiente.
lo más probable que dentro de 5 años el 30% de los ingresos vendrán de negocios que no existen. Dentro de 5 años, yo diría que de 3 a 5 años, el 30% de los ingresos vendrán de negocios que hoy no existen. Y eso nos lleva a esa bolita roja que está arriba y no abajo, decir, oye, ¿y cuál creo que va a ser ese futuro? Y comenzar a trabajar, investigar, actuar, etc. Y la segunda gran frase de Gary Hamel es la siguiente: lo más probable que dentro de 3 a 5 años, lo que hoy es tu core business o tu negocio principal o tu unidad de negocio más rentable, no lo sea dentro de 3 o 5 años. En otras palabras, voy a inventar, si hoy mi unidad de negocio más rentable es la fabricación de cables, pero resulta que también hago tuberías, es muy probable que lo que hoy es el gran negocio de cables no lo sea dentro de 3 o 5 años. Y por lo tanto, cuidado con el exceso de inversión en aquello que hoy me va bien, pero no necesariamente será fuente del futuro. ¿Qué más? Vayamos a la transformación personal. ¿Por qué es necesaria la transformación personal? Por 4 temas. Primero, porque tengo que redescubrir mi negocio en el contexto actual. Pregunta: ¿ha cambiado el propósito de mi empresa? ¿Ha cambiado la misión y mi visión de mi empresa? Por ejemplo, en Lima, Pastelería San Antonio, los hoteles Casandina, ¿han cambiado su concepto de negocio? Sí, y por lo tanto han tenido que adecuar sus capacidades, sus competencias hacia ese nuevo futuro de negocio. Una pregunta fácil que nos podemos hacer todos para contestarnos: ¿mi empresa necesita solo un cambio de aceite o una bajada de motor en este nuevo contexto? ¿En cuál de las dos situaciones estoy? Cuidado con subestimar la primera. No, no va a cambiar nada, todo va a seguir igual, no se preocupen. Esos inhibidores son peligrosísimos, porque son inhibidores mentales, son inhibidores mentales. Y por lo tanto, seamos conscientes y preguntemos a nuestro personal, a nuestros gerentes, a nuestros amigos, si creen que nuestro negocio es solo un cambio de aceite o una bajada de motor. Eso nos puede llevar a redescubrir cómo se gana dinero en mi sector, en la empresa. Hoy gano por diferenciación, por volumen, por el spread, por los márgenes. ¿En qué negocios, en qué mercados voy a ir? ¿Voy a ir al mismo segmento? ¿Voy a ir a otros segmentos? ¿Qué exige el nuevo segmento? ¿Será que el cliente vendrá a comprarme a mi negocio o será que yo tendré que hacerle delivery a mi cliente? Todo eso nos tiene que llevar a revisar este contexto de nuestra empresa y nuestro negocio y tomar acción. El tercero, ejecución. Agilidad con prudencia en la implementación antes que perfección. Lo dijimos, tenemos que actuar. No podemos esperar que pase la pandemia para reaccionar. Sabemos que necesitamos flexibilidad. Sabemos que habrá pequeños cambios o ajustes que tendrán que hacerse. Pero no importa, actuemos y vamos ajustando. Y finalmente, hay que medir estos resultados. Acuérdense que la gran medición de cualquier empresa es cuánto vale mi empresa hoy y dentro de 3 o 5 años, cuál es el valor de mi empresa dentro de 3 o 5 años. No nos conformemos solamente con indicadores de crecimiento, de ventas, que pueden ser engañosos, puede ser que esté vendiendo mucho más, pero ganando mucho menos. Entonces, cuidado con esos indicadores parciales. Y por eso, para mí, el gran indicador, el indicador de cualquier empresa es en un periodo de tiempo cuánto vale hoy y cuánto vale dentro de 3 o 5 años. Para ver si es que esa transformación que ha hecho ha sido efectiva o no ha sido efectiva. No porque pretenda venderla necesariamente, pero si hay un propósito de la empresa, más allá de un negocio ético, legal, formal, evidentemente,
que ayude y contribuya a la sociedad, que ayude y contribuye a que satisfaga necesidades reales, evidentemente, y eso lo llamo yo como premisas incuestionables, es si la empresa vale más o no vale más que antes. Para acabar, últimas láminas, para resumir, cuestionemos nuestro modelo de negocios, revisemos nuestro modelo financiero, revisemos nuestras competencias, ejecutemos de la manera más eficiente y rápida posible y evaluemos esa performance para hacer los ajustes necesarios. Y pongo una flecha a la derecha a decir, oye, de repente es un buen momento para revisar nuestro plan estratégico, que es el documento donde realmente damos respuesta a estos 5 grandes temas de modelo de negocios, de modelo financiero, de competencias, de ejecución y de performance. Aprendizajes. El primero, tenemos que cambiar nuestro chip. Regreso a la frase inicial. Si nosotros no entendemos que tenemos que transformarnos, nunca podremos transformar las organizaciones. Ojo con las empresas familiares. Yo he hecho mi tesis doctoral sobre empresas familiares. He estudiado alrededor de 70 empresas familiares, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y a veces, por ese sentir que nosotros sabemos cómo hacerlo, que no necesitamos a nadie, que a nosotros no nos va a suceder, porque la familia es lo más unida del mundo. Cuidado, cuidado, que estos aprendizajes nos lleve a cuestionarnos no solamente el modelo empresarial, sino el modelo familiar dentro de la empresa. Y para eso es necesario cambiarlo hoy. No podemos esperar que pase la pandemia para decir, bueno, ahora sí comencemos a ver qué cosas hacemos. Y cuando nos hablamos de actuar, no me estoy refiriendo a despedir personal. Nos estamos refiriendo a qué cosas podemos hacer para recuperar nuestro negocio. Hay empresas que han sabido reinventarse rápidamente y están facturando casi lo mismo que antes que la pandemia. Es verdad que hay sectores mucho más golpeados que otros, no hay ninguna duda, eso es absolutamente y evidente. Pero sí hay casos, y más de uno, por no decir muchos casos, que han entendido ese cambio del propósito de su negocio dentro del nuevo contexto, han sabido reaccionar a tiempo y le está permitiendo pasar esta ola, por lo menos para algunos cubriendo el punto de equilibrio, para otros ganando un poquito más de plata, probablemente menos que el año pasado, pero no en situación que pone en riesgo la supervivencia de nuestro negocio. Eso es, mi estimado Johnny, lo que quería en estos 30 minutos tratar de resumir cuál es mi visión sobre estos retos estratégicos y estas 5 acciones mandatorias. Tengo también acá varias preguntas. Una de ellas es, ¿un plan estratégico es una buena alternativa en esta coyuntura? Mira, es una buena pregunta y bien interesante, porque algunos dicen que en situación de crisis uno no debe esperar a hacer un plan, sino reaccionar. Yo creo que, y por eso lo llamé un plan estratégico ad hoc, no es el plan estratégico tradicional, sino un plan estratégico donde definamos las 5 prioridades estratégicas para nuestro negocio. ¿Cuáles son las 4 o 5 acciones concretas que tenemos que hacer? Con visión no solo de corto plazo, sino también de mediano plazo, cuál va a ser nuestra estrategia y otra vez actuar, llevarlo a la práctica, ejecutar. Y por lo tanto un plan ad hoc, es decir, más reducido, más orientado a las acciones específicas de qué hacer, me parece fundamental. Pero una reflexión más. Y hoy más que nunca, por favor, revíselo y se lo recomiendo. Tan importante como revisar la misión de mi empresa, que puede haber cambiado la misión de mi empresa, es entender la no misión. ¿Qué cosa no debemos hacer? Actualmente nos explicaste dentro de tu exposición, nos hablaste mucho de la transformación personal. ¿Cuál consideras tú que es la base más importante que lo sustenta? Mira, la sostenibilidad está en 2 cosas. Yo creo que uno, la empatía, saber ponerse en lugar de otro, de otras situaciones, y la perseverancia. Yo diría que una de las cosas
que más he aprendido en mis 35 años de vida profesional, aunque uno dice que 40, no, mentira, solo 35 años de vida profesional, es ser perseverantes. Y ser perseverantes significa que frente a caídas nos levantemos y reaccionemos y ver qué cosas podemos hacer distinto, etc. Cuidado que algunos dicen ser perseverante significa insistir con lo mismo. No, busca nuevas formas de lograr porque lo anterior no dio resultado. Entonces, seamos más creativos, seamos más innovadores, abramos más nuestras mentes, investiguemos más, estudiemos más y perseverar hasta que logremos los resultados que estamos esperando. La perseverancia. Nos hace llegar Fernando Chaguara unas preguntas, ¿no? Una competencia nueva es el pensamiento digital. Ahora muchas de nuestras empresas demandan este tipo de profesionales. Gracias, Fernando, Hablando, Gracias, Fernando, por tu pregunta. Yo creo que más que una competencia, es que el tema digital es un nuevo entorno en el cual estamos viviendo. Y lo estamos viviendo de manera simple, es decir, en vez de estar en una sala ahora reunidos y conversando, viéndole la cara en Chimbote, en Lima, en Trujillo, en Piura, en Ica, en fin, en Huancayo, donde queramos estar, usar esta técnica del Zoom para podernos comunicar. Y por lo tanto, la transformación digital se va a quedar, va a aumentar, va a crecer y nos va a llevar a cuestionarnos nuestros negocios. No hay ninguna duda que tendremos que entender de qué manera nuestro negocio tiene que adaptarse a nuevas técnicas, herramientas y comportamientos digitales. Es una nueva forma de pensar, yo creo que es más una nueva forma de vivir, más que una nueva forma de pensar. Pero sí, es tremendamente importante. excelente, Pablo. ¿Cuál sería la mejor forma de motivar a nuestro personal dada la coyuntura actual? Mira, es complicado, es difícil, sobre todo cuando no lo podemos ver. Y yo creo que si bien los comités de gerencia, comité de jefaturas, comité de áreas, como queramos llamarlos, semanal es fundamental que si no los hacemos presenciales, por lo menos 2 veces por semana hacerlas presenciales. Creo que es bueno reunirnos con nuestro reporte directo, no sé si todos los días, para que ellos puedan transmitir eso hacia la gente a los cuales ellos le reportan. Entonces creo que la comunicación directa, efectiva, clara, transparente, es tremendamente importante. Y sobre todo, credibilidad de nuestro mensaje. Yo he escuchado a muchos, desgraciadamente a muchos directivos de empresas hablar maravillas sobre temas y vemos que en la práctica no se cumplen. Hay que ser muy coherentes y consistentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y creo que, no creo, estoy convencido, que sobre esas definiciones de transparencia es que todos actuamos y lo tenemos grabado hasta la última milímetro en todo lo que forma parte de Intercorp, que es en nuestra práctica, es en nuestro actuar, es en nuestra responsabilidad y es en nuestro compromiso. Perfecto, perfecto. Acá también me hace llegar Beatriz Barrenechea una pregunta. En el contexto de las MIPES, ¿es una buena estrategia invertir en plataformas digitales o enfocarse o en reinventar sus negocios? A ver, es muy difícil reinventar los negocios sin algo mínimo del tema digital. Y el tema digital, podemos estar hablando de $100, de $1000 y de 10 millones de dólares. Y por lo tanto está en función de la capacidad que tengamos que hacerlo. Una forma típica es ver qué está haciendo la competencia, porque luego que tú lo hagas, la competencia lo va a hacer y dirás, oye, pero si esta era mi ventaja competitiva. Las respuestas digitales no son ventajas competitivas en el mediano plazo. Sí tiene ventaja el que lo hace por primera vez, pero muy rápidamente se van a copiar y se van a imitar. Lo más importante es el valor agregado que yo le doy a esa plataforma digital para que nuestro cliente diga hay una diferenciación en el offering, es decir, en el ofrecimiento general, no solamente de cómo me lo ofrece, cómo me lo transmite, cómo me lo comunicas, sino esa sensación de atención y servicio personalizado. La digitalización nos da información,
pero depende de nosotros de cómo usamos esa información para que podamos dar ese valor agregado y el cliente tome la gran decisión que Peter Drucker hace 50 años se planteó la pregunta más importante de la administración. Y hoy sigue siendo la pregunta más importante que existe, que es, ¿por qué me van a comprar a mí si hay 10 que hacen lo mismo? Esa diferenciación puede ser una parte de la respuesta de digitalización o los temas digitales, pero mucho más es esa actitud, ese comportamiento de cómo ofrecemos y hacemos llegar y personalizamos la atención a todos nuestros clientes. Perfecto. Kevin Castillo nos consulta lo siguiente. La coyuntura actual nos ha obligado a cambiar drásticamente en el sector empresarial. ¿Qué recomendaría para aquellos micro y pequeñas empresas a poder sobresalir en esta situación? Un poco lo que hemos estado diciéndoles, ¿no es cierto? Primero, hacerme la pregunta, ¿cuánto ha cambiado el contexto actual a mi negocio? Cambio de aceite, pequeños ajustes. Bajada de motor, tengo que repensar mi negocio. El ejemplo de San Antonio. San Antonio era un sitio para tomar un café, reunirse con amigos, reuniones de trabajo, etc. Es decir, un sitio donde iba como una cafetería a pasarla bien, a pasar un rato de dispersión. Hoy en día es una bodega fina, elegante, lo quieras, pero es una bodega, donde se ha convertido en una tienda de conveniencia. Claramente ahí había una bajada de motor. ¿Cuál es la suerte que tienen? Que es tan potente la marca que les permite como paraguas ofrecer una serie de otros productos y servicios que probablemente no se hubieran cuestionado sin esta coyuntura. Bueno, hay que hacer exactamente igual con el negocio MIPE que tengamos. Si yo estoy en el negocio de restaurantes, yo sé que claramente hasta fin de año no voy a poder abrir mi restaurante. Y si lo abro va a ser con tan poca gente que no voy a ganar plata. Y por lo tanto tengo que repensar desde, si lo tengo alquilado, hablar con quien lo está alquilando. Si voy a continuar con el negocio, ¿qué productos voy a hacer? ¿Cómo lo voy a despachar? ¿Cómo hago que mis costos sean más eficientes? ¿Cómo hago para dar un buen servicio y diferenciarme? Es lo que yo debería estar pensando y actuando. Otra vez, con flexibilidad. Quizás lo hagamos con errores, pero poco a poco iremos aprendiendo el camino. Agilidad antes que perfección, tremendamente importante. ¿Qué consideras tú que es lo más importante en cuanto al entendimiento del entorno? Mira, la gran pregunta es si el entorno se va a quedar o no se va a quedar. Si este nuevo contexto va a hacer que los cambios que estamos viviendo van a perdurar o no van a perdurar. Esa es la apuesta del millón. Nadie tiene un vaticinio, nadie tiene una respuesta clara. Pongamos un ejemplo, en el caso del delivery. Los deliveries han crecido 500%. ¿Qué pasa cuando termine o pase la pandemia? Yo creo que a lo que estaban los delivery ahorita van a haber crecido muchísimo. Pero si antes, si hoy ha crecido 500%, probablemente regrese a 200 o 300%. Y por lo tanto hay ciertas cosas que no van a regresar nunca a la normalidad, pero sí se van a estabilizar un poquito más. Y por lo tanto este entorno VICA, que es tan cambiante, todavía no podemos predecir los comportamientos futuros. Y por lo tanto, prudencia en nuestro actuar y oportunidad en la reacción. Y esa reacción se da en la medida que tengamos más información, pensamiento estratégica, de la racionalidad a la intuición, en ese orden. Entonces, poco a poco iremos descubriendo los ajustes, los reacomodos de la situación ante la pandemia hasta la después de la pandemia. Lo único que es claro que no podemos dejar es, tenemos que avanzar, tenemos que actuar, iremos corrigiendo en el camino, flexibilidad, pero actuemos. Precisamente hablando de pensamiento estratégico, sabemos que es clave en el desarrollo actual de las empresas. ¿Cuál consideras tú que es el factor más importante para lograr que el pensamiento estratégico logre ser exitoso en las empresas? Yo creo que apertura de mente. Y eso a veces es difícil porque cuando hemos estado acostumbrados toda la vida de actuar de una manera y nos piden actuar de otra, nos cuesta muchísimo.
Y el mundo nos lleva a estar preparados a continuos cambios. Como dijeron, lo único constante es el cambio. Y por lo tanto, yo diría que esa es la parte más compleja. El saber que hay cosas donde la experiencia anterior ya no nos va a servir, porque hay nuevas formas o modelos de hacer las cosas. Quien aprendió hace muchísimos años un lenguaje de programación, ahora no le sirve. Con el tema médico, ahora todo el tema de operaciones laparoscópicas, que no tienen que abrirte. Entonces, si yo no aprendo esta nueva técnica, si es que la operación se puede hacer laparoscópicamente, entonces mi experiencia de abrir a un paciente va a ser menos útil. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo tengo que adecuarme yo de comportamientos pasados a estas nuevas realidades. Y eso implica permanentemente nuevos aprendizajes. No hay edad para el aprendizaje. No hay momento que digamos ya aprendí. Es decir, nosotros permanentemente hasta el último día de nuestra vida iremos descubriendo cosas nuevas. Y creo que es importante hacerlo con responsabilidad. Pablo, excelente exposición el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta magistral exposición tuya. Te agradecemos, estás cordialmente invitado a nuestro campus, ya hemos conversado sobre el tema, y ante todo quisiera agradecer al apoyo de la Cámara de Comercio y Producción del Santa y de la Cámara de Comercio de Huaraz, así como a la asistencia de todos ustedes participantes a este evento. Buenas noches y muchas gracias, estamos en la próxima vez. Muchas gracias.